Buenas noches, profesor y compañeros. En esta oportunidad les voy a presentar una elaboración de video explicativo sobre los temas que vamos a ver más adelante. La presentación está a cargo de mi persona, que es Rosales Maña Yampiero. En la siguiente página vamos a observar la agenda. Bueno, los temas a tratar en esta exposición son el Protocolo de Kioto, el Acuerdo de París, los gases del efecto invernadero y el cambio climático, y la guía para el cálculo de la huella de carbono. El Protocolo de Kioto fue aprobado el 11 de diciembre de 1997 y entró en vigor el 16 de febrero de 2005. Actualmente hay 192 partes en el Protocolo de Kioto. En concreto, el Protocolo de Kioto pone en funcionamiento a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, comprometiendo a los países industrializados a limitar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. De conformidad con las metas individuales acordadas, la propia convención solo pide a esos países que adopten políticas y medidas de mitigación y que informen periódicamente. El protocolo de Kioto se basa en los principios y disposiciones de la convención y sigue su estructura basada en los anexos, solo vincula a los países desarrollados y les impone una carga más pesada en virtud al principio de responsabilidad común pero diferenciada y capacidades respectivas, porque reconoce que son los principales responsables de los actuales altos niveles de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Para la aplicación del protocolo se implantaron dos requisitos necesarios. El primero fue la participación mínima de 55 países y la segunda es que de esos países el 55% supere los ratificados para que firmen el contrato. Los gases principales que contribuyen al efecto invernadero son seis: dióxido de carbono, gas metano, óxido nitroso, y los otros tres son gases industrializados: fluorados, hidrofluorocarbonos y perfluorocarbonos, y hexafluoruro de azufre. El protocolo de Kioto es una parte fundamental para combatir el cambio climático, siendo una opción favorable para lograr mejorar el entorno donde vivimos y detener el aumento de los gases del efecto invernadero, de la contaminación a nivel mundial, pudiendo establecer las sanciones oportunas a países que incumplan con el compromiso de los gases, que generan daños y ponen en peligro a la sociedad. El Acuerdo de París. Bueno, el Acuerdo de París es un tratado internacional sobre el cambio climático jurídicamente vinculante. Fue adoptado por 196 partes en la COP 21 en París el 12 de diciembre de 2015 y entró en vigor el 4 de noviembre de 2016. Su objetivo es limitar el calentamiento mundial a muy por debajo de 2, preferiblemente a 1,5 grados centígrados, en comparación con los niveles preindustriales. Para alcanzar este objetivo de temperatura, a largo plazo los países se proponen alcanzar el máximo de las emisiones de gases de efecto invernadero lo más antes posible para lograr que el planeta reduzca estos emisiones de gases. El Acuerdo de París es un hito en el proceso multilateral del cambio climático, porque por primera vez un acuerdo vinculante hace que todos los países se unan en una sola causa. Eh, la aplicación del Acuerdo de París requiere una transformación económica y social basada en la mejor ciencia disponible. El Acuerdo de París funciona en un ciclo de 5 años de medidas climáticas cada vez más ambiciosas llevadas a cabo por los países. En 2020, los países presentaron sus planes de acción climática reconocidos como contribuciones determinadas a nivel nacional. Estas estrategias de desarrollo a largo plazo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero proporcionan el horizonte a largo plazo a las contribuciones determinantes a nivel nacional, aunque a diferencia de estas, las estrategias a largo plazo no son obligatorias. Sin embargo, sitúan a contribuciones determinantes a nivel nacional en el contexto de las prioridades de planificación y desarrollo a largo plazo de los países, proporcionando una visión y dirección para el desarrollo futuro. Opino que aunque es necesario aumentar en gran medida las medidas relativas al cambio climático para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París, los años transcurridos desde su entrada en vigor ya han dado lugar a soluciones con bajas emisiones de carbono y a nuevos mercados. Cada vez más países, regiones, ciudades y empresas están estableciendo objetivos de neutralidad de carbono. Las soluciones de cero emisiones se están volviendo competitivas
en sectores económicos tales como energía y el transporte, y ha creado muchas nuevas oportunidades de negocio para lo que es, para el futuro. En cuanto al sistema climático, bueno, se considera formado por 5 elementos: la atmósfera, la capa que envuelve a la Tierra, la hidrosfera, eh, la criosfera, la litosfera y la biosfera. Eh, el clima es consecuencia del equilibrio que produce la interacción entre estos 5 componentes, y la mezcla de gases que forman la atmósfera permite que entre parte de la radiación solar. Esta radiación, que es onda corta, calienta la superficie terrestre y establece un equilibrio energético. La Tierra debe emitir tanta energía como la que absorbe del Sol. Como la atmósfera es gran parte transparente, no absorbe toda la radiación solar y emite una parte, pero en una forma de onda larga. Esta radiación de onda larga es absorbida por los gases de la atmósfera y son los gases de efecto invernadero. Como consecuencia de esta absorción, se produce un calentamiento en las capas bajas de la atmósfera, que hace posible la vida en el planeta. Este efecto es conocido como efecto invernadero natural. Sin él no existiría la vida, ya que la temperatura de la superficie de la Tierra bajaría hasta los menos 20 grados centígrados. Bueno, el ciclo hidrológico es el conjunto de transferencias de agua entre la atmósfera, tierra y mar en sus 3 estados: sólido, líquido y gaseoso, en el que el motor es el movimiento, es el sol. El ciclo comienza con la evaporación del agua desde la superficie del océano u otros cuerpos de agua superficiales como lagos y ríos. A medida que se eleva, el vapor se enfría y se transforma en agua líquida. A este fenómeno se le llama condensación. El agua condensada da lugar a la formación de nieblas y nubes. Cuando las gotas de agua caen por su propio peso, se presenta el fenómeno denominado precipitación. Y si la atmósfera hace mucho frío, el agua precipita en estado sólido, es decir, como nieve o granizo, con estructura cristalina en el caso de la nieve y granulada en el caso del granizo. En cambio, cuando la temperatura de la atmósfera es más bien cálida, el agua precipitada en su estado líquido se transforma, o sea, es decir, en la lluvia. En los factores forzantes del clima encontramos a factores externos, tales como las variaciones galácticas, las variaciones orbitales y las variaciones solares. En los efectos, bueno, en los forzantes internos tenemos a la orogenia, la epirogenia, la actividad volcánica y la circulación del océano. En la siguiente diapositiva vamos a ver el efecto invernadero natural. La absorción de energía por un determinado gas tiene lugar cuando la frecuencia de la radiación electromagnética es similar a la frecuencia vibracional molecular del gas. Cuando un gas absorbe energía, esta se transforma en movimiento molecular interno que produce un aumento de temperatura. El forzamiento del efecto invernadero. Algunos algunos gases emitidos por actividades humanas, como el dióxido de carbono, el óxido nitroso, el metano y algunos alocarbonos, así como el ozono troposférico, eh, como el monóxido de carbono, el óxido de nitrógeno y otros compuestos orgánicos, son buenos absorbentes de la radiación infrarroja, y específicamente los alocarbonos, porque muchos de ellos absorben energía en la región de longitudes de onda donde la energía no es absorbida en el dióxido de carbono ni en el vapor del agua. En la siguiente diapositiva vamos a ver que todo esto, lo que les mencioné, hace que se empeore el calentamiento global. A continuación, en la siguiente diapositiva, referente a las emisiones de gases de efecto invernadero, podemos tener un aproximado de las emisiones en las ciudades enlazadas con las actividades que hacen, y a su vez, cuando éstas se reducen. Los gases de efecto invernadero incluyen 6: dióxido de carbono, que es el CO2, el metano, CH4, el óxido de nitrógeno, N20, el hidrofluorocarburos, HFC, perfluorocarburos, PFC, hexafluoruro de azufre, SFC. Y cabe mencionar que la guía hoy por hoy hace énfasis en ayudar a la medición y calculación de las emisiones asociadas al consumo de energía. Sin embargo, esto no permite la totalidad de la calculación de las emisiones de los gases del efecto invernadero, y no se permitió para otros gases del CO2. Las emisiones de gases de efecto invernadero se clasifican en emisiones directas, que estas controlan el sujeto que genera la actividad, por ejemplo, combustión de calderas de vehículos, emisiones fugitivas y transporte de flota. En las emisiones indirectas, estas son las emisiones derivadas del consumo de electricidad, calor, vapor o frío. Otras emisiones indirectas aquí abarcan el resto de emisiones indirectas, como la extracción y producción de materias
actividades logísticas, tratamiento de residuos, etcétera. Muchas gracias por su atención. Espero les haya gustado mi exposición.